Plaza Podcast. España cuenta desde hoy con 4 medicamentos para adelgazar, combatir la diabetes y la obesidad. El más popular, sin duda, han oído hablar de él, ha sido Ozempic, aunque Saxenda fue realmente el primer medicamento autorizado en nuestro país para la pérdida de peso. Lleva disponible en farmacias desde hace nada menos que 6 años, pero pasó más desapercibido. Luego llegó Wegovy y hoy sale a la venta Mounjaro. Una muestra de la predilección que los españoles han demostrado por estos medicamentos la encontramos en los desabastecimientos que han provocado en farmacias, pero sin duda otra de las pistas las encontramos en las búsquedas que realizan en Internet. Por ejemplo, las consultas relacionadas con Ozempic han visto un aumento del 307% durante los últimos 2 años, con una media de casi 62.000 búsquedas mensuales. Una tendencia al alza que ha tenido su resorte a través de celebrities de la talla de Elon Musk o de Kim Kardashian, quienes revelaron públicamente que usaban este medicamento por sus beneficios para adelgazar. Hoy, en Plaza al Día, llega Mounjaro, el competidor de alto standing de Ozempic. ¿Te has planteado de qué manera impacta la tecnología en nuestras vidas? No es solo un conjunto de algoritmos. Tenemos un podcast para contarte cómo puede hacer la vida más fácil a las personas. El pulso de la tecnología. Escucha ya historias de innovación, diversidad y talento en Plaza Podcast o en tu plataforma de audio preferida. Saludamos a la doctora Violeta Ramírez, es la coordinadora del Grupo de Alimentación y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Doctora, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este año hemos oído hablar muchísimo de productos o de medicamentos, mejor dicho, como Ozempic, que ha revolucionado sobre todo las redes sociales y además se ha conocido como uno de los productos que más famosos, entre comillas, declaran que han utilizado para adelgazar. Pero por si todavía hay alguien que no sabe de lo que estamos hablando, que lo dudo, sí que me gustaría, doctora, que nos explique en primer lugar qué es el Ozempic y ahora entenderán los oyentes por qué hablamos primero de este medicamento. Bueno, el fármaco es un análogo del GLP-1 humano y tiene acciones pleiotrópicas. Entonces, su funcionamiento, por un lado, lo que va a hacer este fármaco es enlentecer el vaciado gástrico, actuando a nivel intestinal, y por otro lado actúa a nivel cerebral y lo que va a hacer es disminuir bastante el apetito en los pacientes. Esos son los 2 efectos, digamos, principales del fármaco porque, como he comentado, tiene acciones pleiotrópicas y también actúa a nivel pancreático, a nivel de vísceras, a nivel de grasa visceral, o sea, muchos más efectos. Pero bueno, para hacer un resumen del fármaco sería esto. Decía yo que este año hemos oído hablar mucho de él, pero es que en los últimos días hemos oído hablar de otro fármaco. No sé muy bien cómo se pronuncia, creo que es Mounjaro, más o menos, sí. Y pues desde hace unos días está en todas partes, en todos los medios, también a través de redes sociales ya ha aparecido este nuevo medicamento. Y queríamos explicar también que sale a la venta hoy mismo, 1 de julio, ¿y qué diferencias, doctora, tiene con el Ozempic? ¿Es un producto similar, un medicamento similar o no tiene nada que ver? Bueno, es un producto que utilizaremos para pérdida de peso en pacientes con obesidad o pacientes con sobrepeso con comorbilidades, pero los estudios lo que nos dicen es que la pérdida de peso que vamos a obtener con este fármaco es mayor, o sea, el porcentaje de pérdida de peso es mayor que el que vamos a conseguir con el fármaco anterior. Recordemos que también hablamos en otro podcast más profundamente sobre el Ozempic y recordamos también que en aquella ocasión comentábamos con otro facultativo que en muchas farmacias no había stock porque gente que no lo necesitaba exactamente para la diabetes se lo administraba precisamente para pérdida de peso. ¿Cree que en este caso, que además, como nos acaba de explicar, pues parece ser más efectivo que Ozempic a la hora de perder peso, puede ocurrir un poco lo mismo y la gente perder un poco los papeles? Creo que ya solo la publicidad que están ofreciendo hace que la gente tenga un interés desmesurado, ¿no? Es como que
Antes los fármacos antiobesidad estaban muy en el ojo del huracán, la gente tenía mucho miedo de utilizarlos porque, bueno, tenían efectos que no eran deseables para la salud y encima los efectos en pérdida de peso no eran los que estábamos buscando. Eso parece que ha quedado atrás, pero ahora hay una fiebre desmedida, ¿no? Y además es que en las redes, pues es como que la gente, una paciente mismamente me ha comentado hoy que se ha apuntado a un foro de este fármaco para que le vayan contando cómo administrárselo, qué es lo que tiene que hacer. Digo, lo primero es que no te lo voy a recetar porque te estoy conociendo hoy. Entonces, el problema es que a lo mejor echamos como la culpa a los pacientes, pero bueno, vivimos en una sociedad con un ambiente obesogénico que queremos todo muy rápido. Entonces, el problema de estos fármacos, no de los fármacos en sí, sino de la mala utilización, es que podemos caer en una mala utilización del fármaco que va a hacer al paciente, al final, perder una oportunidad de cambio de estilo de vida y de cambio de hábitos que le hagan perder el peso de una forma estable y duradera, que es la que le va a ayudar a perder ese riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, al final, lo que nos da muchísimo miedo a las personas que somos sobre todo expertas en obesidad es la pérdida de oportunidad, ¿no? Que al final muchos pacientes ya han probado fármacos anteriores para obesidad, ¿no? Ya habían probado Ozempic y entonces vienen a la consulta ya porque habían probado ese fármaco, lo habían hecho de una forma que no era adecuada, habían utilizado dosis que eran infraterapéuticas además, porque si me pongo los clips, que esto la gente que lo utilice sabe perfectamente lo que es, que si me pongo no sé cuántos clips, que se haga no sé qué, o sea, al final un mal uso del fármaco hace que el paciente vuelva a tener el peso que tenía o incluso tenga un efecto rebote y una sensación de fracaso terrible, porque claro, tú ya estás escuchando en los medios que ese fármaco es milagroso y a ti no te ha funcionado. ¿Y por qué a ti no te ha funcionado? Porque te estás estigmatizando, ¿no? Y estás ahí con el látigo diciendo, yo tengo la culpa de todo. Y en realidad tú no tienes la culpa. Simplemente hay un consenso ibérico del abordaje de la obesidad. También tenemos una guía del tratamiento de la obesidad que recomiendo a todos los profesionales sanitarios que nos estén escuchando, que la ha avalado la SEDO y la hemos hecho con diferentes, o sea, la ha hecho SEDO con diferentes sociedades científicas. Yo desde SENFIC he participado también en ella. Entonces explica exactamente, es una guía española, la primera guía española de cómo abordar la obesidad. Y en esta guía te habla también del tratamiento farmacológico, qué hacer, qué no hacer. Y por supuesto que cuando hablamos de modificación del estilo de vida, cambio de hábitos y una dieta y ejercicio, el problema es que no puede ser una línea en los congresos o una línea en los tratamientos. Es decir, hay que hacerlo. Tenemos que hacer ese tratamiento y mirar si el paciente consigue resultados. Y también, por otro lado, si vemos que el paciente no consigue resultados, pues es estupendo porque por fin tenemos fármacos que nos pueden ayudar. Eso justo le iba a comentar, porque el problema de la obesidad es un problema real y está aquí y en España tiene unas cifras preocupantes. Según el estudio sobre obesidad en personas adultas en España, que elabora la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, un 18,7% de la población padece esta enfermedad. Es decir, esto se traduce en 8,5 millones de personas aproximadamente. Con estos fármacos y con la combinación de otras terapias, ¿se puede reducir estas cifras? Además de los datos de obesidad, y no nos olvidemos de ello, si juntamos los pacientes o las personas, ¿no?, las personas que tienen sobrepeso a las personas que además ya padecen obesidad, es más o menos un 55% ya de la población. Es decir, que más de la mitad de la población ya va a tener o una enfermedad o ya una probabilidad de llegar a tener la enfermedad. Porque no nos podemos olvidar de una cosa, que la obesidad es una enfermedad. Yo siempre lo digo, es una enfermedad crónica, progresiva, es recidivante, es multifactorial, la llamamos la enfermedad paraguas, y además tiene una tendencia que es epidémicamente creciente. ¿Por qué? Pues porque no estamos haciendo las cosas bien, queremos todo rápido y porque también el ambiente en el que vivimos es obesogénico. No nos podemos olvidar
que al final la gente pues tiene unos sueldos, tenemos un sueldo y el sueldo que tienes, comer sano, por desgracia, se ha convertido en una cosa de lujo. Uh-huh. O sea, es mucho más fácil comer insano, comida chatarra, que comer sano. Pero yo también le digo muchas veces a mis pacientes, tienes razón, o amistades, ¿no? Y dice, bueno, es que esto es muy caro y prefiero comprarme esto otro que es más barato. Además, que si comparamos, yo qué sé, comprarme 4 manzanas o comprarme una pizza y resulta que las 4 manzanas me valen 5 euros, pues la gente se va a tirar a la pizza. Pero yo siempre digo, ¿no te has preguntado por qué la comida basura es tan barata? O sea, no te preguntas el por qué esa pieza de fruta es tan cara, ¿no? Hasta que ha llegado ahí desde los agricultores, llegar al supermercado, a los viales del supermercado o al mercado. Es verdad que hay que intentar conseguir que haya medidas desde arriba para bajar esos precios de los alimentos. Pero también es verdad que tenemos que tomar conciencia de que no todo vale y que no hay que comer de todo, ¿no? Este concepto que teníamos antes de hay que comer de todo, hay que comer de todo. No, porque hay muchos alimentos que ahora mismo no sabemos ni lo que tienen. Es decir, que tienen muchísima densidad energética, tienen muchísimas calorías y no aportan nada a nivel nutricional. Entonces, claro, esa comida chatarra, que son ultraprocesados, pues, por ejemplo, en pacientes renales, se ha visto que estábamos muy obsesionados con la cantidad de proteínas que un paciente renal tenía que tomar y lo que se ha visto es que el efecto de los ultraprocesados en el riñón pues produce una caída del filtrado espectacular y hace que el deterioro de la función renal sea más progresivo. Entonces, pues cuidado con eso porque dices, ¿y qué tiene que ver la enfermedad renal con la obesidad? Al final la obesidad es una enfermedad del tejido adiposo. Y el tejido adiposo está lipoinflamado, está crónicamente con una inflamación en ese adipocito que está enfermo, que además es un adipocito que lo que va a tener es una estructura diferente. Y entonces, si le estoy dando esa comida, estoy alimentando más a esa inflamación crónica de bajo nivel. Y claro, se va a relacionar con complicaciones que llamamos las 3 M's, ¿no? Mecánicas, metabólicas, mentales. Pero no nos olvidemos que la obesidad se relaciona con muchos tipos de cánceres. Este nuevo medicamento que estamos hablando hoy, el Mounjaro, se pone a la venta, como decimos, este mismo lunes, pero ¿quién puede comprarlo? Porque según las últimas también informaciones que han salido, no estará financiado en ningún caso por el Sistema Nacional de Salud y creo que no es barato, ¿no? Bueno, es curioso porque cuando preguntas al laboratorio, ¿no? Pero bueno, ¿y qué precio va a tener el producto? Y te dice, va a ser competitivo con respecto al fármaco que tiene, no os digo ya, pero competitivo a nivel de qué, porque no dicen precio, ¿no? Entonces, yo no sé el precio que va a tener. Es verdad que ya tenemos como bombardeo en las noticias, en el periódico, de que va a salir el fármaco, pero no nos han dicho lo que va a costar. Y estoy segura que barato no va a ser. Y por supuesto que no está financiado y no creo que vaya a valer 30 euros. ¿Y tienen también información de cómo se va a pautar? ¿Es similar a la pauta del Ozempic o no? Sí, esto sí. O sea, la ficha técnica del producto hace que la tenemos tiempo, sí. Bueno, tiempo, a lo mejor 3 semanas en mi caso, que es cuando me la vinieron a traer. Pero sí, la pauta de administración es similar, sería como con un bolígrafo y con diferentes dosis. O sea, el manejo es bastante similar a lo que ya tenemos, digamos. Y siempre se va a necesitar receta médica para poder administrarlo y comprarlo, sí, lógicamente. Sí, por supuesto, pero también he de decir que el problema muchas veces es que los pacientes adquieren la receta. Bueno, personas que no tienen que adquirir la receta la adquieren o lo compran, no sabemos muy bien dónde, pero yo también digo que al final un fármaco cuando lo estamos usando sin tener indicación y sin un seguimiento médico estricto, a mí me gusta mucho pues tener muy vigilados a mis pacientes, sobre todo tienes que haber tenido una analítica previa, ir viendo cómo van las analíticas posteriores, ir viendo cómo va
por impedanciometría ese porcentaje de grasa, si está valiendo la pena o no. Y luego hay un problema, como la obesidad es una enfermedad crónica, pues lo que dice el laboratorio es un fármaco que el paciente va a tener que costearse de por vida. Es decir, tú empiezas a utilizar un fármaco que vale X dinero y si vale 50 céntimos al mes, pues ni te lo planteas. Pero claro, si este fármaco tiene el precio que tiene o que tenía el anterior y lo tienes que utilizar de por vida, pues ahí hay un problema. Y luego el problema también es que la gente, cuando pierde el peso, no solo deja el fármaco, sino que deja los hábitos que había adquirido. Entonces tienes efecto rebote al dejar el fármaco, porque los estudios te lo dicen, que lo tienes, y también tienes efecto rebote porque volviste a tener los hábitos que tenías. Y te cansas muchísimo porque cada vez que tienes que volver a empezar, pues como decía, es una pérdida de oportunidad para ese cambio de peso, que sea progresivo, que sea mantenido y que además lo que nos interesa a los clínicos y yo creo que a las personas es disminuir tu riesgo cardiovascular. Entonces, si tú pierdes mucho peso muy rápido y luego lo vuelves a coger a nivel metabólico, haces que haya muchísima más lipoinflamación de la que hemos hablado previamente y además tu índice de tasa metabólica se va a ir para abajo, tu metabolismo basal va a subir, cada vez te va a costar más perder peso y encima vas a estar un poquito desanimado. Una última reflexión, doctora. Como hemos dicho ya en varias ocasiones durante esta conversación, estos productos, estos medicamentos, estos fármacos están en boca de todos. Ya lo decíamos antes, quien no conoce el Ozempic, que además decía yo al inicio que también pues muchos famosos o gente conocida pues ha admitido que se lo ha administrado para adelgazar y también a través de eso, de esas voces, de redes sociales, pues se ha hecho más conocido y se ha hecho más famoso, valga la redundancia, este fármaco. Sí. Ahora, como decimos, aparece otro parecido de las mismas características. Una última recomendación por parte de usted de cara a la ciudadanía a la hora de informarse, de administrarse. ¿Qué hay que tener en cuenta con estos productos, con estos medicamentos? Bueno, yo creo que al final son fármacos que bien indicados y si son precisos y pautados por un especialista, por una persona que sepa del tema, pues estupendo y maravilloso, pero no nos podemos olvidar de que sin indicación lo único que vamos a conseguir es tener efectos secundarios y que los efectos secundarios, pues bueno, en principio dice, efectos secundarios que no hemos hablado de ello previamente, van a ser efectos secundarios gastrointestinales. Esos son efectos secundarios que tiene el paciente que tiene indicación del fármaco y que puede tener ese efecto secundario, pero los efectos secundarios a largo plazo, pues pueden ver en las redes artículos sobre The Ozempic Face o, cansancio crónico, anemia, o sea, puede haber otros problemas asociados. Y además de esto, yo sí que diría, hay profesionales de la salud que dicen, no miréis internet, ¿no? Hay pacientes que vienen, ¿no?, a urgencias cuando estoy de guardia y dicen, ay, lo siento, mira internet. Digo, no. Sí, internet es un arma muy potente y está muy bien mirar internet. Lo que pasa es que siempre pues hay que intentar mirar web fiables, ¿no? O sea, intentar decir, oye, ir a tu médico de familia, o sea, yo como médico de familia siempre a mis pacientes pues les digo, vas a mirar esta página y esta página, ¿no? Pues nosotros en la Sociedad Española de Medicina de Familia, los diferentes grupos de trabajo, nos pasamos la vida estudiando, actualizándonos, para intentar pues dar toda la calidad metodológica y hablar un poco exactamente de lo que dice la evidencia científica en ese momento, ¿no? Entonces, intentar mirar esas web que son pues fiables, digamos, y cuidadito con los foros y cosas que, a uno no les salen de ojo, o por supuesto no comprar nunca un fármaco por internet, como me han comentado que hay gente que se ha comprado este Ozempic en Vinted, que yo no sé ni cómo se puede llegar a vender algo así, ¿no? Un poco de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y que al final llega el verano, te tienes que poner el bikini y la gente quiere perder, 10 kilos en un mes, pero si le pasas un poco por el cerebro
a tu cerebro esta frase de tengo que perder 10 kilos en un mes. No hace falta ser sanitario para saber que eso no es bueno para la salud. No, que vale más locura. hacer un poquito de ejercicio y comer un poco mejor, que además tu cuerpo te lo va a agradecer y te vas a sentir muchísimo mejor. Yo siempre aprovecho para terminar diciendo que el ejercicio físico no solo te mejorará, o sea, no solo te aumenta tu calidad de vida, sino que es que vas a ser muchísimo más feliz y vas a vivir más tiempo, te genera unas endorfinas que son maravillosas. Pues nos quedamos con todos estos consejos, doctora, y los hemos apuntado todos. Queríamos hablar, como digo, y como he dicho al principio, de este producto, de este fármaco que sale hoy a la venta y que lógicamente ha generado también muchísima expectación. Queríamos hablar de él y de cómo va a funcionar. Y por eso le agradecemos muchísimo que haya participado y haya estado con nosotros. Doctora Violeta Ramírez, recordamos, coordinadora del Grupo de Alimentación y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina de Familia. Como digo, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, adiós, adiós. Como han escuchado, en España la obesidad es un problema significativo, con un 18,7% de la población adulta padeciendo esta enfermedad. Son datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. El uso incorrecto de fármacos, precisamente para combatir esta enfermedad, la obesidad, no solo puede resultar en efectos secundarios no deseados, sino también en un efecto rebote, donde los pacientes recuperan el peso perdido e incluso pueden aumentarlo más. La doctora Violeta Ramírez nos subraya que la publicidad y la fiebre desmedida en redes sociales fomentan una mala utilización, lo cual puede conducir a la pérdida de una oportunidad para un cambio de hábitos que conlleve precisamente esa pérdida de peso estable y duradera. También la doctora insta a la ciudadanía a ser crítica con la información que encuentran en Internet y a recurrir sobre todo a fuentes oficiales y fiables. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el contenido de Plaza Podcast en la web plazapodcast.es. También lo pueden escuchar a través de todas las cabeceras del Grupo Plaza y, por supuesto, en las diferentes plataformas de podcast. Por último, ya saben que también nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Plaza Podcast.